Bueno, pues vamos a continuar. El siguiente tema es filosofía. Filosofía como tal, literalmente significa amor a la sabiduría. Esta ciencia que trata de la conciencia, de la esencia, de las propiedades, causas y efectos de las cosas naturales, es una ciencia que abarca la lógica, la ética, la estética, la metafísica y la teoría del conocimiento. Se considera que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ya que muchos científicos fueron filósofos. La filosofía hace que las personas se planteen el porqué de las cosas, por qué sucede los fenómenos naturales, por qué hay fenómenos sociales, entre otras. Grandes autores como Descartes, Aristóteles, entre otros, fueron filósofos, pero aún así también se les considera como políticos, como sociólogos, perdón, como matemáticos, entre otros. ¿Va? Ok. Vamos a continuar con las corrientes filosóficas. La primera es la filosofía clásica. Para las corrientes filosóficas, perdón, les voy a asignar cada corriente a una persona o a dos, dependiendo la cantidad, en lo que vea más, más prudente. Y van a realizar un tríptico. Muy bien. Yo se los voy a explicar, ya saben, se los voy a explicar más sintetizado, pero ustedes en su tríptico van a mencionar algunos nombres, así como su objetivo, sus causas de estas corrientes filosóficas. ¿Bien? Bueno, la filosofía clásica, sus mayores exponentes fueron Platón y Aristóteles. Platón nos decía que las ideas son entes abstractos que rigen el mundo. Asimismo nos da la teoría de un mundo dual, que son las ideas y el mundo sensible. Las ideas vienen siendo los conocimientos y el mundo sensible es el mundo sentido, el mundo físico, el mundo que se puede tocar. ¿Bien? Asimismo, nos dice Platón que el cuerpo se puede modificar, mientras que el alma permanece. Ahí entra mucho la religión. Como saben, a lo que les dije anteriormente, las ideas viene siendo el alma y el mundo sensible el cuerpo. Hay una palabra que se dice que la materia no se crea ni se transforma, solo se, perdón. Hay una palabra que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que el cuerpo físico, todo lo físico no se puede destruir ni tampoco se puede crear. Se va a transformar, va a evolucionar. Al igual que el alma, pero el alma permanece, el alma no se modifica, el alma sigue siendo, al igual que las ideas, siguen siendo iguales. No se van a crear, no se van a modificar, van a quedar siempre iguales. Pasemos al helenismo. El helenismo en sí no es una corriente filosófica, más bien es un movimiento social. Del helenismo, que es un movimiento social, salieron tres conceptos que sí son corrientes filosóficas, que es el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo. El escepticismo fue fundado por Pirrón y nos dice que lo importante es alcanzar la tranquilidad del espíritu, ya que ni los sentidos ni la razón son fiables. Asimismo, nos dice el escepticismo que la felicidad se va a alcanzar solamente, o la tranquilidad espiritual se debe alcanzar primero que la satisfacción del cuerpo, ya que lo físico no es fiable, no es viable, no es prudente en términos de felicidad. Ahora, el epicureísmo, que fue fundado por Epicuro, nos dice que la obtención del placer como el fin último es un culto al cuerpo. El epicureísmo
tal cual es un culto al cuerpo, al que nosotros tenemos que nuestro fin último es el placer. Así, tal cual, placer de, de todos los sentidos, todos los placeres, todos los sentidos deben de satisfacer algún placer. Bien, también el epicurismo sí cree en los dioses, pero también afirma que no tiene una relación con los humanos, que los dioses viven en sus castillos, en sus cielos, en otro plano astral. Cree que existen, no niegan su existencia, pero asimismo nos dice que no tienen alguna relación con los humanos, que no dependemos de ellos, que ellos no nos ayudan, que ellos no guían o no tienen como esa autoridad para determinar nuestro futuro. Su objetivo es alcanzar los deseos que constituyen el motor de la existencia. Esto es lo que nos dice el epicureísmo. Mientras que el estoicismo, fundado por Zenón, nos dice que el curso de la vida está determinado por las leyes de la naturaleza que se repiten cíclicamente. También nos dice que la única manera de alcanzar la felicidad es vivir conforme a la naturaleza, es decir, conforme se vivían no hace 100, no hace 200, sino hace miles de años, que debemos de vivir como nos dicta, es decir, nos dicta nuestra naturaleza, es decir, comer, o sea, las necesidades básicas, no más ni no menos, todas las necesidades básicas, comer, defecar, tener relaciones sexuales, todo eso es la forma natural y que es la única manera de vivir felices para todo ser humano. Perdón, la escolástica, esta fue uno de sus mayores precursores, fue San Agustín de Hipona. Él trataba de unificar la religión cristiana con la filosofía griega clásica, es decir, con lo que nos decía Aristóteles y Platón. Pero, más que nada, trataba de unificarlas porque San Agustín de Hipona, coincidía con lo que decía, con lo que decía Platón sobre el cuerpo y el alma. Pero él ya metía al Dios cristiano, ya metía al término cristiano en la escolástica para que hubiera una relación coherente. Se basó mucho en Platón, pero en vez de meter a los dioses griegos, metía al Dios cristiano. Pasemos al siguiente, el humanismo. El humanismo nace en Italia en el siglo XIV por Nicolás de Causa, Marcellino Ficino, Pietro Pompanozzi, y desarrollan las teorías aristotélicas y platónicas y las adaptan a la época. Así como Agustín de Hipona quiso, o más bien adaptó las teorías de Platón en la escolástica, las adaptó para que influyera en la religión cristiana. En el humanismo las adaptaron para que en el contexto y en la época fueran más viables. No es lo mismo, recuerden que, o sea, el humanismo fue en Italia, mientras que la filosofía clásica fue Perdón. Ok. El humanismo fue en Italia y la filosofía clásica fue en Grecia. Entonces, fue griega. Entonces, el humanismo trajo todo lo que nos decía Aristóteles y Platón en la filosofía clásica al humanismo en Italia y las adaptó según las necesidades que tenía Italia en ese contexto, en esa época. Muy bien, en el humanismo. En el racionalismo nos decía que la realidad solo puede conocerse a través de la razón y que las ideas se dan a priori. En esta, uno de sus mayores expositores en el racionalismo fue René Descartes, y este fue el creador de una teoría
que se llama la teoría de la duda, el cual nos habla que hay que poner en duda todo, que los sentidos nos pueden engañar. Como vamos a ver más adelante en el positivismo, nos dice que cualquier cosa que se pueda sentir, una pluma, una hoja, cualquier cosa, una pared, la mesa, eso debemos de confiar y decir que eso es verdad. Pero Descartes nos decía que no, que incluso nuestros sentidos se pueden alterar y nos pueden engañar. Es por eso que debemos de poner en duda en todo. Prácticamente de eso habla su teoría de la duda, que debemos de cuestionar cualquier cosa, aunque podamos sentirla, aunque podamos verla, olfatearla, aunque nuestros sentidos nos digan que es verdadero, debemos de ponerlo en duda. Muy bien, vamos a pasar al enciclopedismo y mecanicismo. Este se dio en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, y se cambió el orden centrado en Dios y se le da prioridad a la razón. Como saben, como es bien sabido, anteriormente se decía que todo era por obra de Dios. Llovió porque los dioses o porque el Dios cristiano así lo decidió. Hay una buena siembra, una buena cosecha porque los dioses o el Dios lo decidieron. Pero ya en el enciclopedismo o el mecanicismo nos dice que no. Perdón, el empirismo. En el empirismo nos dice eso. No, sí. Perdón. Sí, estoy bien. En el enciclopedismo. Vamos en el enciclopedismo. Perdón. En el enciclopedismo y el mecanicismo ya nos dice que la razón, ¿por qué llovió? Porque hacía mucho calor o porque hay mucho... Se vaporizaron las nubes vaporizadas, ya están más condensadas de agua. Porque hay una mejor cosecha, porque hay mejor suelo o porque hay mejor abono, porque las semillas eran más, su genética era más fuerte. Entonces ya nos abre paso a que debemos de confiar más en la razón que en los dioses. Ya se hace a un lado toda creencia de que los dioses fueron o son los que nos otorgan las bondades, y ya nos dice que es gracias a la razón. O sea, hay una razón de todo. El empirismo, ahora sí, defiende el conocimiento a través de la experiencia sensible. Se basa en la razón y en las ideas. Nos dice que todas las cosas que existen son basadas en las experiencias sensibles. Pondré un ejemplo. El empirismo, hay una modalidad de aprendizaje que se llama la modalidad de aprendizaje empírico. El empirismo es a base de conocimientos que nos han llegado de la experiencia. Un ejemplo, si yo voy corriendo en una bajada con tierra y me caigo, ya voy a aprender. De mis errores se aprende, de los errores se aprende, y voy a decir, ya no voy a correr. Igual, ¿cómo aprendimos de que el fuego quema? Actualmente descubrimos que el fuego quema, o cómo se produce el fuego, porque se nos enseñó desde chicos. Pero las primeras culturas tuvieron que descubrirlo de manera empirista, es decir, de manera de experiencia. ¿Bien? ¿Queda claro? Pasemos al criticismo o el idealismo trascendental. Fue uno de los mayores precursores, Immanuel Kant, y nos dice que el sujeto influye en el conocimiento del objeto, dando con condiciones impuestas. Immanuel Kant nos dijo una palabra que dice que actúa de tal manera que no trates al hombre nunca como un medio o instrumento para tus propios fines, ni lo consideres un fin. El criticismo es muy diferente al utilitarismo. El criticismo nos dice que no debes de utilizar a una persona como un medio, ni tampoco como que sea, ni lo pongas como un fin. Muy bien. En el marxismo y el materialismo histórico, los materialistas conciben una única realidad basada en la materia, y la conciencia es solo una consecuencia de la materia. El materialismo histórico, nos habla que más bien se opone a la idea de la filosofía clásica y del humanismo e incluso de la escolástica.
En el materialismo histórico nos habla que la conciencia es solo producto del cuerpo físico, del cuerpo material, mientras que la filosofía clásica, incluso la escolástica y la humanista nos dice que no, que la mente o el alma y el cuerpo físico, el cuerpo sensible, lo físico, conviven entre sí y que los dos a par se transforman, o sea, uno no es a consecuencia del otro, y en cambio este sí. Nos dicen que la mente, el alma o el espíritu es consecuencia de lo material, que nuestro cerebro creó ese pensamiento, esa alma. ¿Queda claro? El utilitarismo. Este utilitarismo fue basado, o fue su exponente más célebre es Jeremy Bentham, y nos dice que las cosas y las personas deben ser juzgados por el placer y el bien que producen, siendo el fin último la felicidad. En el utilitarismo nos hablan que cualquier persona debe de ser juzgada, o cualquier cosa debe ser juzgada por su utilidad. Si hay una persona que no te es útil para nada, no te va a hacer crecer o no te va a ayudar en algo, debes desecharla, al igual que alguna cosa. Si están acostumbrados a comprar cosas por adorno, pero no tienen ninguna utilidad, los utilitaristas lo rechazan completamente. Los utilitaristas son excesivamente rectos en que cada cosa o cada persona debe de tener una utilidad. Si no, se debe de rechazar y no se debe de conservar. Por último, vamos al positivismo. El positivismo, por Auguste Comte, nos habla que hay 3 estadios. La teología, lo teológico, la teología, que nos habla de Dios. La metafísica, que nos habla del hombre. Y lo positivo, que nos habla de la ciencia. En este caso, se toma la tercera, lo positivo. Por eso se llama positivismo, que nos habla de la ciencia. La ciencia, los positivistas solamente creen en lo que está basado en la ciencia, lo que la ciencia lo puede demostrar. Cualquier cosa que la ciencia no puede demostrar, no existe. ¿Ok? Si hay como una leyenda, o incluso dioses, o lo que sea, si la ciencia no lo puede demostrar, no existe. ¿Por qué? Porque no hay cosa que la ciencia no pueda demostrar. Y si no lo puede demostrar es porque en realidad no hay registros, no hay pruebas, no se puede fundamentar que algo exista sin que la ciencia pueda respaldarlo. ¿Queda claro? Pues hasta aquí. Recuerden hacer un tríptico dependiendo de cuál corriente filosófica les haya tocado. Si tienen alguna duda sobre el tema filosofía, o sea, el concepto de filosofía, o sobre las corrientes filosóficas, con gusto se las contesto. Estaré en Classroom o en WhatsApp y nos vemos, o nos leemos más bien. Bye.